Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y pues estamos empezando este espacio abierto. A continuación voy a compartir pantalla, pero pues les doy la más cordial bienvenida a este módulo 15 de recursamiento, ¿verdad? Déjenme buscar, bueno, soy su asesor Guillermo Villagrán Molina y pues yo los acompañaré a lo largo de esta, este módulo, esta semana. Déjenme buscar la presentación. Y bueno, yo entiendo que a lo mejor este módulo de cursamiento puede ser a lo mejor un poquito eh, familiar y al mismo tiempo no tan familiar. Todo va a depender de qué tanto queramos avanzar, ¿no? Tienen la oportunidad de poder iniciar este proyecto, continuar su proyecto de, digamos, de quitarse ese pendiente, ¿sí? Entonces, a ver, entonces voy a compartir pantalla. Está. Y aquí está la presentación. Espero que se vea. Como que tarda en cargar, pues está, ¿no? Está módulo M15 REC 1506266002. Muy importante esto porque también me gustaría que así nombre en la carátula sus trabajos, ¿no? Aquí está mi correo ab.guillermo.villagrán@prepalinea-set.edu.mx. Aquí tenemos la orden del día, que es más que nada revisar la forma del trabajo, mismo las reglas de comunicación. Pues aquí yo le llamo revisar el mapa mental principal, ¿sí? Es decir, qué es lo que tenemos que tener visión de nuestro objetivo de concluir este módulo. Tenemos también aquí lo que es el foro aprendiendo, ¿verdad? Que es que tiene las preguntas detonadoras. Tenemos las actividades integradoras, que son las que ustedes tienen que entregar para poder avanzar. Y no nada más eso, sino es una parte de la formación en cuestión de los temas involucrados, ¿no? Son temas de química, son de conceptos de equilibrio, ujú, son temas de conocimiento, pues, de la vida, ¿no? Porque estamos conociendo las sustancias ácidas y la combustión de nuestro coche. Asimismo, tenemos varios recursos que les puedo yo recomendar. Ujú. Hoy nuevamente los vamos a revisar para hacer algunos ejercicios. Y obviamente que, aunque yo tengo aquí como la sección de dudas al último, les puedo decir que ustedes tienen todo mi apoyo para resolver sus dudas en cualquier momento, ya sea cuando entran a esta sesión, pues que tengan respuesta clara de sus dudas en todo momento. Así también, si ustedes se quedan con dudas al final de la sesión o al final de ver la grabación, pues ustedes tengan la oportunidad de enviar un mensaje o un correo y aclarar esas dudas, ¿vale? Finalmente, pues nuestra despedida que incluye pues, un poquito de resumen de la sesión. Aquí nada más les hago referencia que la semana 1 corre del 15 al 21. Aquí estamos, digamos, la forma de trabajo. Ahorita me voy para que me vean. Aquí estoy. Entonces, la forma de trabajo, yo sí que ya han avanzado tal vez bastante en sus módulos, o tal vez más que nada ya conocen este tipo de dinámica, ¿no? Son 4 semanas de trabajo. Las 3 primeras, pues se revisan las 3 primeras unidades y la última es la semana de integración.
Están las actividades integradoras, están los cuestionarios socioemocionales, está el trabajo en foro, el foro de integración, que es el que se evalúa. Y, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, a la autoevaluación. Y creo que nada más. Y bueno, entrar a la plataforma y revisar los recursos o alguna de los recursos que yo les recomiendo, ¿no? O sea, tanto recursos de la plataforma como los míos que yo les proporcione, o pues, simplemente para entrar y revisar la grabación de estos espacios abiertos, ¿vale? Y regreso aquí a la presentación. Eh, pues aquí quiero revisar con ustedes la primera actividad, pero no sin antes revisar con ustedes el propósito. El propósito de esta semana es que ustedes identifiquen qué es una sustancia ácida, ¿sí? Qué es una sustancia básica, y cómo interactúan y qué tiene que ver este concepto de la ionización, o sea, para qué sirve. Sí, no nada más es algo que se creó para poder identificarlo, sino se creó con el propósito de que ustedes puedan reflexionar sobre este concepto. Asimismo, pues hay este cuestionamiento de qué son los procesos químicos. Ustedes tienen que aprender a identificar que un proceso químico se va a caracterizar por tener sustancias que se van a dar a conocer, pues, porque tienen constitución de los elementos, ¿vale? Y no nada más eso, sino la característica principal es que podamos darle forma a esos compuestos, ¿no? Si es una combustible, si es una sustancia ácida, si es una sustancia básica, o sea, desde que los miramos, pues poderlos identificar, ¿no? Y hay siempre generalidades, no es algo difícil, simplemente es de tener un poco de paciencia y un poco de actitud para poderlos identificar. En cuestión de comprender, pues vamos a comprender cómo funciona nuestro coche, ¿sí? Y cómo funcionan los catalizadores en nuestro coche, qué papel juegan estos catalizadores para poder cuidar el medio ambiente una vez que se está llevando a cabo la combustión de la gasolina. ¿Ustedes saben cómo se produce la gasolina? Bueno, pues hay que investigarlo y de todos modos hoy les daré un poco de tips, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, pues ya vimos esta parte de que tenemos que verificar cuál es un método de protección al ambiente. ¿Cómo lo identificamos? Porque simplemente estamos desarrollando una idea o un proceso, un sistema en el que no se producen contaminantes o se utiliza menos energía de la que se requiere, ¿no? Es como cuando nosotros queremos proteger nuestro cuerpo, pues, evitamos hacer ejercicio por 2 horas continuas, ¿no? O evitamos el ayuno, ¿no? Es que sabes que me siento débil. Pues es igual. Es igual que con digamos que la función de los sistemas, de los procesos, de las sustancias, de los procesos naturales, ¿vale? Entonces, a la cual yo les invito a que revisen el foro, ¿sí? El foro esta semana incluye 2 preguntas, una de cómo se lleva a cabo la combustión en los automóviles, ¿sí? O si tienen que identificar cuál es la fuente principal de la energía, cómo se lleva a cabo esa combustión. Y la segunda pregunta de Tomodoro digamos que dirigida a reflexionar sobre qué se está produciendo cuando hacemos la combustión. Normalmente cuando hacemos combustión, ¿sí? Pues se dan el caso de que contaminamos, pero ¿qué es más contaminante? Un combustible
digamos que de una sola molécula, o no sabemos cómo está hecha la gasolina. La gasolina está hecha a base de una fracción de compuestos que provienen del petróleo, ¿vale? Entonces, se en cuenta, pues el petróleo tiene miles de sustancias, ¿no? Hay aglomeradas o simplemente cientos, pero gigantes, ¿no? O sea, es muy pesado. Es como una miel, pero de hidrocarburos, no la miel es de azúcar. Entonces, esa es la idea que analicemos de dónde vienen todos los recursos, ¿no? Para eso también nos tomamos esto, la idea del mapa mental, es decir, hacia dónde voy a visualizar mi idea, ¿sí? Aquí en pantalla estoy nuevamente con ustedes. Entonces, ¿qué es de qué se trata el módulo? Pues identificar las características de impacto ambiental y de el desarrollo sostenible, es decir, cómo cuidar el medio ambiente, ¿sí? En la primera parte se va a revisar lo que es conceptos de reacciones químicas, de la combustión, de la ionización. En la segunda parte revisar un poco sobre el impacto ambiental, esa huella ecológica que tanto nos está envolviendo, pero al mismo tiempo no nos dice nada hacia dónde debemos avanzar, ¿no? Pero bueno, en lo que averiguamos cómo nos va llevando de la mano, pues llegamos al punto de que hay políticas o normas ambientales. Es políticas que pueden ser desde tipo nacional o hasta internacional, que estamos involucrados de manera indirecta ya, porque siempre estamos tomando normas en todo lo que hacemos, simplemente desde la parte de las gasolinas, de los alimentos, ¿sí? De lo que nosotros usamos como ropa, todo está basado en norma. Entonces, mucho más debe estar una proceso ambiental o una actividad este, ambiental, debe estar formulada basada con esas bases de normatividad, ¿vale? ¿Vale? Regreso nuevamente aquí a la presentación. ¿Vale? Entonces, regresamos a la presentación. Pero tengo que pensarle de compartir pantalla. Ujú. Entonces, ya revisamos esta parte. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos estos objetivos en nuestra actividad 1, que es que ustedes conozcan la diferencia entre un ácido y una base, que entiendan la diferencia entre que tiene que ver el pH, ¿sí? Cuáles son los modelos de Arrhenius y Droste y Lowry, y qué tiene que ver la ionización entre las sustancias ácidas y básicas. Bueno, todo eso a través de este proceso de crear este tipo de actividades, que es que ustedes investiguen qué son las sustancias ácidas, ¿sí? Y hagan una pequeña análisis experimental de utilizar una col morada para hacer un indicador natural, es hecho a mano o con una sustancia como tipo comida, que es la col morada, y usarlo para poder identificar el pH. Está muy interesante, ¿no? Ahora, en la siguiente parte, ya bueno, pueden usar Jamaica en todo caso, si no encuentran la col morada. Y en todo caso, como les decía, aquí hay una parte que les va a pedir el,
la actividad, que es un reporte, que coloquen los materiales y escriban el proceso por el cual llevaron a cabo este tipo de experimento, ¿sí? Pero y aquí yo les voy a dar un tip para que aprendan a hacer reportes. Si ustedes ven el inciso A, dice cortar 100 gramos de colmorado. Ajá. Cortarlos y dentro de un recipiente y agregar agua y en agua hirviendo y quizá un trapo y vaciar en un recipiente, ¿no? Ahí, si lo hacemos en manera de resumen y como una actividad que ya se realizó, describimos, se cortó la colmorada, ¿sí? Porque es lo que se hizo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hice? Ah, pues yo hice esto, se cortó la colmorada, se agregó agua hirviendo, filtró con un trapo o una coladera, se colocó líquido en un recipiente y ya, ¿sí? No sé si hasta ahí tengan dudas o no, sí, o tal vez, o me coméntenme ya sea por correo electrónico o en el mensajero de la plataforma, por favor. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué más? Igual aquí estoy reescribiendo, se disolvió media aspirina efervescente en agua, se añadió una cucharada y unas gotas de indicador y este se volvió de color, y sí, ya no alcanzó a escribirse, pero bueno, además eso, esto que hacer ustedes la parte de la experimentación, ¿vale? Nuevamente ahí está escrito, pero además se pide que en el reporte realices un dibujo en papel de la molécula de la sustancia y que encierres la parte ionizable. Además, hay que nombrar el nombre del estudiante, eh, quién. Eh, bueno, la parte ionizable es muy importante y el nombre de la molécula. Y si quieren, nombre de asesor. ¿Vale? Aquí está lo que se necesita en el reporte, el índice es muy importante, la introducción, la portada, y vieron, ahí en el cuerpo del informe, pues está todo, ¿no? Explicación teórica, objetivo, listado, explicación del proceso, y en los resultados va ahí todos que estamos, digamos que, pues trabajando, ¿no? Lo que se refiere a la dinámica del experimento. Entonces, en este aspecto, pues rápido les platico eh, que un tantito, ¿no? Como les decía, las sustancias ácidas se van a caracterizar porque presentan el grupo catión hidrógeno. ¿Sí? De hecho, dentro de su esencia, digamos, de la molécula, pues van a tener siempre esa parte del hidrógeno. En el caso de las sustancias que son tipo básico, la mayoría igual van a interactuar con agua, pero en lugar de soltar el grupo hidrógeno, van a soltar el grupo hidróxido, que además es negativo. Entonces, se dan cuenta, los cationes se van con los ácidos y los aniones se van con las bases. ¿Sí? Otra cosa más, a ver, déjame volver a compartir, que se salió. Ah, bueno, bueno, si hubieran participado en esta sesión, pues hubiéramos hecho unos menti, pero bueno, no pasa nada. Y lo único que hacemos es preguntar si conocen algunas sustancias ácidas y pues identificar si
conoce cuáles son los tres componentes en una combustión, que en este caso ya lo revisamos, que es el combustible, el componente, que normalmente siempre es el oxígeno, y el iniciador o chispa, ¿no? Que es el que se promueva que se lleve a cabo la combustión. Porque por sí sola, el combustible y el oxígeno que están presentes, si no está presente la chispa, simplemente no se lleva a cabo la combustión. Y a lo que voy es que, por ejemplo, si nosotros también, o igual si no hay chispas, no se genera, o si, eh, ¿vale? Ah, sí, quieres dar un ejemplo de la ionización. Pero antes les quiero comentar esto, aquí unas características de las sustancias ácidas y básicas, ujú, que es que las sustancias ácidas tienen un sabor agrio, ¿sí? A comparación de las sustancias básicas, pues tienen un sabor amargo, ¿vale? Las sustancias ácidas pueden corroer los metales, ujú, y las sustancias básicas, pues se sienten jamonosas al tacto, ¿sí? Está- hay un papelito que se llama papel tornasol, que sirve para poder este, identificar sustancias ácidas y básicas. Entonces, cuando se trata de una sustancia ácida, el contacto se vuelve rojo, ¿sí? Pero si es una base, se va a colorear de un tono azul. Y aquí es una parte importante que ya habíamos revisado, que es la ionización, que se refiere con la pérdida de propiedades al contacto con la base. O sea, un ácido que tiene precisamente esta parte de las sustancias básicas o ácidas, tienen los grupos cationes. Entonces, cuando tienen la misma cantidad, ahorita vamos a ver, y más de una vez lo voy a hacer para especificar. Déjenme buscar la página. Ahí está. Está. Y comparto en pantalla nuevamente. Y me voy al explorador de Windows, que es Chrome. Y esta página de phcolorado.edu y buscamos el simulador de pH. Entonces le damos aquí en macro, ¿sí? Y aparecen estas, pues simulador, ¿no? Tenemos aquí de este lado izquierdo lo que es el medidor de pH. Ujú. De hecho, ahí está la escala, ¿no? Aquí está la escala de básicos, o bases, ácido. Ah, pues ahí está. Ujú. Pero, bueno, ahora si se dan cuenta tenemos el agua.
El agua que es el que está en el recipiente, este es el recipiente. Este es el recipiente. Y nosotros podemos agregar aquí, con este gotero, alguna de las sustancias que están aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya tenemos varias sustancias en el menú. Tenemos ácido batería, sangre, sopa de pollo, café, limpiador de desagües, jabón de manos, leche, jugo de naranja, gaseosa, saliva, vómito, agua. ¿Sí? Y agua es el que ya estaba puesto, ¿no? Entonces, nos vamos aquí. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el valor de pH del agua? 7, ¿no? Y sí que aquí me voy a mi explicación. Y aquí en este, para explicarlo, acá. Aquí quiere decir que, vamos a aquí a especificarlo, que una sustancia neutra va a tener tanto grupos H más como OH menos, que son los que sirven para formar el agua, o sea, que esté neutro. Y no es que se sume, simplemente es que por cada un hidrógeno de estos positivo, si existe un OH, entonces está en equilibrio, ¿sí? Y eso es más que nada el concepto de la ionización. ¿Por qué? Porque se está formando, por un lado, grupos cation, hidrógeno, o grupos anión, hidróxido. Ujú. Ahora, depende de la sustancia. Por ejemplo, en este caso sí tenemos el grupo cloro, o simplemente que es el ácido clorhídrico, es ácido. O si tenemos el grupo, bueno, el elemento sodio, es el hidróxido de sodio, es una sustancia que es base, ¿no? Que está aquí especificado y este es ácido. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos una sustancia ácida como el ácido de la batería, pues este va a tener más grupos de hidrógeno. Ujú. ¿Vale? Y así que, y está en equilibrio con su correspondiente, este, HSO4, ¿no? Bien. Pero el que da la carga es este, es que está en H más. Ujú. Entonces, eso es con respecto al agua, digo, el agua, al ácido clorhídrico. Pero eso, ese pH va a depender de la concentración, o sea, en esa cantidad de agua. Pero si nosotros agregamos agua, ujú,
Lo único que estamos haciendo es que no es que se borre, sino que este se mueva más disperso. Ujú. Entonces, por eso es que se ve un poquito el pH, porque depende de la concentración. Ujú. Estamos alejados. Entonces, por aquí, aquí, ¿vale? Pero no va a cambiar mucho. En cambio, si nosotros agregamos esto, pero, mm, se cortó el internet, pero estoy compartiendo pantalla y así comentaba pues que en el caso de las sustancias ácidas se tiene el grupo hidróxido, digo, el grupo hidrógeno, y en el caso de las sustancias básicas se forma el grupo hidróxido, ¿vale? ¿Vale? Vamos a revisar más a fondo el simulador. Ah, sí, les decía aquí entonces que se diluye. Ahora va a ser esto, si se dan cuenta, yo vacío y no cambia el pH. Dice que nada más que dice que se están alejando más estos grupos de hidrógeno, ¿no? Cada vez está más lejos. ¿Vale? Vuelvo a vaciar, voy a agregar agua y nuevamente veo que los hidrógenos se separan, ¿no? Ya está más lejos. Ujú. Y puedo llegar al caso extremo. Digo, hice un poquito más en exceso de más agregar agua. Que tenemos aquí solamente en esta parte un hidrógeno, ¿no? Y a lo demás se fue en otra parte, ¿vale? Y eso, pues, tal vez podamos llegar al caso de que estemos en la neutralidad, pero todo va a depender de que, es que cuando agregamos agua, agregamos esto, ¿no? Entonces quiere decir que aunque haya, digamos que vamos a hacerlo así, se dan cuenta, pues están a la par, o sea, aquí dos y dos. Pero simplemente por existir que es el tercero, aquí tres, pues el tercero le da para que sea una sustancia ácida. Ujú. Por eso es ese caso, o sea, lo suficiente, ligeritamente hay una presencia de una molécula y es ácido.
Para que sea completamente neutro, es esto, y significa que hay tanto de estos como estos. ¿Vale? Ahora, para finalizar esa parte de las sustancias ácidas y básicas, vamos a ver con el limpiador de desagües. ¿Qué pasa aquí? Es ya otro caso. Es el caso en el que la sustancia básica tiene, ahora, déjenme ponerlo otro color, contraste, y es OH. Ujú. ¿Sí? Estos grupos en hidróxidos son los que le confieren esa característica básica a la sustancia. Ujú. Igualmente, si yo decido diluir, va a bajar el pH. El pH es lo único que me dice es qué tan básico, qué tan ácido es. Aquí una pregunta importante que yo les comenté la vez pasada es que, ¿qué es más peligroso? ¿Una sustancia ácida o una sustancia básica? Y ya vimos que no importa si es ácido o básico, lo que más importa es que qué tan ácido o qué tan básico es. O sea, si puede ser una sustancia que tiene una alta concentración de grupos hidróxidos o grupos, o una sustancia, digo, una sustancia básica como una gran cantidad de grupos hidróxidos o una sustancia ácida con una gran cantidad de grupos hidrógeno, son los más peligrosos, ¿sí? Porque son los que son más fuertes a atacar, como decían las características, a atacar los metales, ¿sí? A, pues, conducir electricidad de por sí y ser jamones, o sea, pues, tipo eh, como las osas, o que puede quemar las sustancias orgánicas, ¿sí? Aquí está la imagen de cómo se colora el papel tornazo y aprovecho para decirles que así es como tienen que verificar que esté la foto del dibujo de su sustancia. Más o menos, o sea, voy a tratar de ser muy claro. Los círculos negros son los carbonos, los círculos rojos son los oxígenos y los círculos blancos son los hidrógenos. Entonces, obviamente que este, aparte de aquí se ve claramente lo escribirse la aspirina, es la ácido acetil salicílico, está arriba el nombre. Pues obviamente es una sustancia orgánica y es una sustancia que es de tipo ácido. Ujú. No sé si hay dudas. Aquí yo nada más quiero especificar un poquito más una sustancia de ejemplo que es el vinagre, que es el ácido acético. Como aquí se ven que hay dos moléculas de carbono. Uno de los carbonos tiene tres hidrógenos. El otro carbono tiene dos moléculas de oxígeno unidas. Una es por doble enlace y otra es por enlace simple. Y la que tiene enlace simple, pues tiene un hidrógeno unido al oxígeno, que es, ahí puede considerarse como un grupo hidróxido. Pero se va a ver que por naturaleza, este grupo ácido, es un ácido orgánico, un ácido carboxílico, tiende a perder más fácilmente su electrón y su protón, que es el hidrógeno, que el anión. Sí, entonces se va a desprender el hidrógeno y va a ser una sustancia ácida. Y este ya, al desprenderse el anión, se convierte en el ion acetato. Ahí dice abajito, ¿vale? Entonces esa es la forma, digamos, iónica del ácido orgánico. Aunque el que le confiere la acidez, pues es el grupo hidrógeno o el protón positivo. ¿Sí?
No sé si hay dudas respecto a este punto de las sustancias ácidas y básicas. Creo que es importante aclarar que la imagen del simulador estábamos atravesando por el hecho de que hay que agregar agua para diluirlo porque pues la mayoría de la gente, pues, cuando tenemos una sustancia que es peligrosa como un ácido básico, un ácido o una base, lo que hacemos es diluirlo en agua. Pero no nos damos cuenta que al diluirlo en agua, el problema nada más lo estamos alejando, pero el problema existe ahí. Va a seguir yéndose por la coladera si es la misma cantidad de hidrógenos o la misma cantidad de hidróxidos que se está yendo por el desagüe. Y además que puede seguir teniendo esas propiedades si llega a algún lugar a afectar pues naturaleza, metales, cualquier recurso que pueda encontrarse, o simplemente desbalancear una planta de tratamiento de aguas residuales, pues le da al traste simplemente por llevar una característica de pH diferente al neutro. Ujú. No sé si hay dudas aquí. Vale. Y bueno, eso es lo que les quería contar sobre las sustancias ácidas y básicas, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, pues sí, les pido que me escriban ya sea al correo o al mensajero de la plataforma, ¿vale? Estoy revisando ahorita un recurso que les quiero compartir. Ujú. Y aquí está. Ujú. Bueno, yo espero que ya no haya dudas ahí. Ujú. Y vámonos a la actividad número 2, que como, digamos, objetivo principal, bueno, su título es la velocidad de reacción y uso de catalizadores en mi entorno. Uno de los objetivos es que ustedes identifiquen un proceso químico, ¿sí? Que es la combustión, que transforma energía que tienen los combustibles. La otra es que vean el concepto de combustión como, pues, identificar combustibles, identificar, pues, en dado caso, cómo funcionan los catalizadores para este tipo de cosas que genera sustancias nocivas. Y la otra es reflexionar sobre cómo es que el llevar a cabo ciertas actitudes o ciertas acciones simplemente para nuestro coche hace una gran diferencia en el impacto ambiental. ¿Vale? Comenzamos y aquí está lo que es que la actividad número 2, que es investigar qué es o qué forma tiene el convertidor catalítico en nuestro coche. Digo, aunque nos tengan coche o no tengamos coche, pues sí les invito a que aún así reconozcan estas partes, ¿no? O pueden ir con un compañero, un vecino, un familiar, alguien que les pueda explicar cómo funciona el coche, así de manera muy neutra. Y después, con mayor información que ustedes hayan leído, o si esta persona conoce dónde está el convertidor catalítico, pues que se los indique, porque es muy importante. Y además que ustedes le pueden enseñar algo muy, muy importante, que es cómo cuidar el coche para cuidar nuestro medio ambiente. ¿Vale? Y primero que nada deben de entender qué es la combustión. ¿Sí? La combustión ya habíamos platicado que es una reacción química que necesita de tres componentes. ¿Sí? Necesita el combustible, ¿sí? Comburente y de
eh, y de la chispa. La chispa puede ser un encendedor, una chispa o una fuente de calor muy alta. Sí, todo depende de la situación, ¿no? Asimismo, vamos a ver que la combustión va a haber por ejemplo, el gas natural o un pedazo de papel, la combustión muy limpia, ¿sí? Porque ya vimos la ecuación, ¿verdad? Así. A ver, combustible, ¿sí? Más oxígeno para producir CO2 y agua, ¿sí? Es una combustión completa. Pero cuando no es una combustión completa, sino es una combustión incompleta, pues también hay otros gases que se producen, que es el monóxido de carbono, que es muy tóxico, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y ciertos compuestos de hidrocarburos, o sea, de CH, o hasta puede que tenga la gasolina algunos de nitrógeno, no se quemen. Entonces todo esto son mm, con- contaminantes. ¿Vale? Voy a borrar. Entonces, vuelvo aquí a la presentación. Ujú. Entonces, ustedes tienen que identificar cuáles son sus gases, cuáles son los que hacen daño. Pues tal vez si tienen una buena actitud, pueden encontrar a la primera, y si no, tal vez hasta 2 días en investigar la estructura y funciones del convertidor catalítico, ¿sí? Y por qué es importante adicionar aditivos para los convertidores catalíticos, ¿sí? ¿Qué más? Ah, bueno, tiene que ser una infografía. Tienen que colocar una portada, ¿sí? En una hoja de procesador de texto, la liga de la infografía, verificar que tenga los permisos necesarios para que la pueda evaluar yo en tiempo y forma. Una conclusión de 8 a 10 renglones sobre las implicaciones ambientales de mantener en buen estado el convertidor catalítico del automóvil. ¿Vale? Entonces, lo importante aquí es saber qué está pasando en la combustión, qué es lo que llega al convertidor catalítico, cuál es la estrategia del convertidor catalítico y cómo podemos ayudarle al convertidor catalítico en un coche, ¿no? Aquí les voy a compartir este pequeño recurso, es un artículo de investigación que habla sobre los catalizadores de 3 vías. Si se dan cuenta, habla sobre la historia, funcionamiento y ventajas ambientales. Yo me voy a saltar toda esa parte, digamos que la historia y un poco el funcionamiento que ya lo para ustedes, y yo voy a tomar ya como que lo más procesado, que es las ventajas ambientales, ¿no? Entonces vean que es un documento bastante completo, tiene fotos, datos, cálculos, y aquí está hasta la estructura del convertidor catalítico, ¿vale? Como yo había comentado, aquí entra la gasolina, encuentra aquí esta cámara donde entra el aire también. Juntos se presiona, se cierra, se presuriza, por eso sí. Aquí está la chispa que normalmente la da la bujía, ¿no? Vale. Y ya una vez que ya se produjo la explosión, pues se van los gases tóxicos por acá.
Sí, por acá. Y llegan al catalizador y se van a limpiar. El catalizador, como yo dije, tiene una estructura específica. Ustedes pueden investigar unos metales raros, preciosos, muy claros. Y entonces cuando pasa por ahí a alta temperatura, y aquí tenemos aquí eh, los gases tóxicos con presencia de oxígeno, el convertidor va a procesarlos para convertirlos en gases menos tóxicos. Oh, todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ay, por aquí. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar nuestro convertidor catalítico? Número uno, pues estar muy atentos porque puede que esté sucio. Entonces, hay que buscar aditivos para los convertidores catalíticos, o sea, para una buena combustión, una combustión limpia. Sí que luego nos ofrecen en la gasolinera o en alguna otra tienda, ¿no? Que se dedique a eso. Número dos, ¿qué pasa si nuestro coche ya este, está empezando a fallar? Pues hay que llevar al taller, pero si no queremos que empiece a fallar, lo que hay que hacer es llevarlo desde antes a que lo le hagan la afinación, es decir, cambio de aceites, cambio de bujías, cambio de el filtro del aire, lavado del motor, ¿sí? Todo eso que yo, tal vez cambio algunos empaques, ¿sí? O sea, más que nada es tenerlo al 100, ¿no? Aquí no sé si hay una duda. ¿Vale? Entonces, acuérdense aquí nada más también, al entregar bueno, la infografía, también en el documento de texto deben entregar una conclusión de 8 a 10 renglones sobre la importancia de cuidar o tener en buen estado el convertidor catalítico de nuestro automóvil. Y bueno, tiene que ver también con el hecho de tenerlo bien afinado, todo el cambio de todos los mantenimientos que les acabo de comentar. ¿Vale? No sé si hay dudas. ¿Vale? Eh, ¿No? Bueno, entonces recapitulando, digo, hasta aquí terminó nuestra sesión, pero voy a recuperar. Vimos las sustancias ácidas y básicas, vimos el simulador, las sustancias ácidas se identifican porque tienen un grupo catión hidrógeno positivo y las sustancias básicas tienen un grupo anión hidróxido negativo, ¿no? Entonces, entre más concentración tengamos de pues es más ácido o más básico, y si es más ácido o más básico, es más dañino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Pues si es muy dañino y lo tiramos hacia el fregadero o cualquier lugar, en el suelo, la calle, algo así, pues puede lastimar a una persona o a la vida misma. O simplemente, no sé, como dicen, corroer metal y ya causar estragos, ¿no? Lo que pueda suceder, lo que implique eso. Entonces, ¿para qué se hace eso? Pues yo hice la reflexión, o sea, si tenemos que tener un punto de neutralidad, un punto en el que no tengamos tanto ácido, mucha básica, lo que hacemos es que una sustancia muy ácida
Y tenemos la clave ahí, las características es que la ataquemos con una sustancia muy básica y entonces va a neutralizar. Tal vez sí va a haber una pequeña reacción muy fuerte, muy violenta, pero lo va a neutralizar. Pero si lo hacemos también con técnicas adecuadas, digamos, de acercamiento, pues a lo mejor no podemos tener, no vamos a tener ese tipo de problemas. ¿Qué más? Sustancias ácidas como el ácido sulfúrico son importantes conocerlas y manejarlas adecuadamente. Sustancias básicas como el bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, esos medicamentos que son para la acidez, pues son importantes porque eso precisamente es lo que ayuda y hay que saber identificar. Porque luego también en el supermercado encontramos que el limpiador para el baño y no sabemos si es ácido básico. Y entonces, si no sabemos, pues podemos usar nuestro indicador con morada, que ya saben cómo hacerlo, o el de Jamaica y saber que si es una sustancia ácida básica. ¿Qué más? Bueno, eso es respecto a las sustancias ácidas. Con respecto a la combustión, pues lo más importante de rescatar es que hay que identificar la reacción de combustión incompleta, cuáles son los gases tóxicos. Una vez que los identificamos, qué hacer para que se minimice esa producción de gases tóxicos o simplemente mantener nuestro convertido catalítico al 100 o lo más eh, adecuado o confiable que se pueda tener, porque, y eso nos vamos a dar cuenta en nuestro análisis de gases cuando vayamos a verificar, bueno, los que les toque, como sea en México, Ciudad de México y otros estados, pues simplemente si no pasamos ese tipo de, o si no cuidamos nuestra higiene de nuestro convertido catalítico de nuestro coche, pues va a haber alguna falla ahí y vamos a tener que esperar pues, otra oportunidad para verificar y tener nuestro coche a punto. Por eso hay que siempre recomendarlo, llevarlo mucho antes, 3 semanas antes al mecánico, antes de ir a verificar. ¿Vale? Pues sería todo por el día de hoy. Me gustó que estuvieran aquí. Pues espero que puedan enviar sus actividades a este tiempo y forma. Sí, les invito mucho que puedan participar en el foro. Si no lo pueden hacer, mínimo entren y pues me pueden enviar un mensaje. Saben que me está costando mucho trabajo y, pues los invito a que participen activamente. ¿Vale? Un gusto, soy su asesor virtual Guillermo Villegas Molina y nos estamos viendo por aquí. Gracias. Hasta luego.